Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. En los entrenamientos pasados estuvimos hablando acerca de la seguridad de la salvación, cómo tener esa certeza de que realmente es salvo. Pero también recordemos que no solamente hablamos de esa salvación personal, sino que Dios también está interesado en salvar a tu familia. Y en el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante en esta lección número 3. En esta lección número 3 vamos a tocar un tema muy importante, la resolución del viejo vivir. eh, la vieja manera de vivir, cómo renunciamos a esa vieja manera de vivir, qué es lo que tenemos que renunciar, qué pasos debemos dar. Porque una vez que fuimos salvos tuvimos un cambio en nuestro ser y fuimos hechos un hombre nuevo. Ahora, basado en esto, debemos tener un nuevo comienzo, debemos tener un nuevo principio y llevar un nuevo vivir. Por consiguiente, debe haber una aclaración de nuestro viejo vivir. Miren lo que dice ahí las escrituras, lo que dijo el apóstol Pablo allí en Efesios 4, versículo 22. Es un tema tremendo. Dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El versículo 24 dice, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ver aquí unos pasos, vamos a ver 3 pasos que decimos muy brevemente. Estamos aquí en la serie esa del ABC del cristiano, los primeros pasitos que debes dar. Entonces es muy importante que prestes atención, que tomes nota allí. ¿Qué es lo primero que debes hacer para que puedas allí dice, despojaos de ese viejo hombre, para que puedas despojar ese viejo hombre? Lo primero que necesitas hacer es desechar los ídolos. Los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que se antepone en tu relación con Dios. No solamente es una imagen de yeso, de madera, sino también cualquier cosa que se antepone allí en tu relación con Dios. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 9. Y el apóstol Pablo está allí llamando la atención de los de Tesalónica, y dice, os volviste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es tremendo. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, porque ellos mismos declaran acerca de vosotros. ¿Qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Es muy importante, mire, este versículo se refiere a los creyentes, se refiere ahí a los creyentes en Tesalónica. Una vez que ellos creyeron en el Señor, se volvieron de los ídolos a Dios para servirle con alegría, con sencillez de corazón, para servir al Dios vivo y verdadero. Dios es un Dios celoso. Él no tolerará que adore y se arrodille ante ningún ídolo aquella persona que ha dispuesto en su corazón servirle a Él. Y eso está ahí en Éxodo capítulo 20. Vamos a estar viendo ahí en Éxodo capítulo 20. Mira, vamos a proyectar ahí en pantalla. Dice, no tendrás, escucha con atención, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, nada de lo que se interponga en tu relación con Dios, o sea, todo aquello que está afectando tu relación con Dios se convierte en un ídolo, ya sea la televisión, las redes sociales, el estudio, el trabajo, qué sé yo. Y en el versículo 4 continúa diciendo, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, Dios celoso que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Debido a esto, y es por esta razón que hay demonios, escucha con atención, detrás de cada ídolo hay demonios escondidos. Por lo tanto,
después de creer en el Señor, después de convertirnos a Dios, debemos abandonar y desechar inmediatamente todo ídolo, ya sea una imagen esculpida, ya sea moldeada, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, de vidrio, de cualquier forma, de cualquier tamaño, ya sea en una estampita, ya sea en un escapulario, en un rosario, o aquellas imágenes que te dan, digamos, no sé si has tenido la oportunidad de pronto de ir unas 9 noches, un cabo de año que te dan un recordatorio allí con una imagen. Bueno, todo eso se convierte en idolatría. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que su pueblo quebrara y quemara todo ídolo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 7:5. Mira que te estoy dando escrituras para que tomes nota, para que veas. O sea, te estoy dando ahí el soporte, el fundamento. Deuteronomio capítulo 7, versículo 5 dice, esto es lo que haréis con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los ídolos. Demoleréis sus altares, destruiréis sus estelas, talaréis sus aceras y quemaréis sus imágenes en el fuego. Nosotros, los que pertenecemos a Dios, debemos desechar los ídolos. Nosotros, los que pertenecemos a Dios, debemos hacer lo mismo, nunca preservando ningún ídolo, ni siquiera para regalárselo a otras personas. Ah, es que tienes allí la estampita allí en la cartera, o tienes allí tu escapulario. Y no, entonces no, ay no, es que no lo voy a botar, no voy a botar allí la virgencita, no, se la voy a regalar. No, no la regales, tienes que quemarla, tienes que dañarlo. ¿Por qué? Porque esto ofende a Dios, esto ofende a Dios y corrompe a los demás. Si tú regalas eso, vas a traer corrupción, vas a traer condenación, vas a traer pecado, vas a traer maldición a la persona que le está regalando esos ídolos. O sea, según lo que nos está diciendo allí en Deuteronomio 7:5, no solamente los ídolos mismos, sino también todos los objetos relacionados con los ídolos tienen que ser quebrados y quemados. Te lo voy a repetir. Todos los objetos relacionados con los ídolos tienen que ser quebrados y quemados. Entonces, vimos el primer aspecto, que es desechar los ídolos. El segundo aspecto, que es semejante, que es parecido. Segundo aspecto, descartar los objetos malignos e impuros. Recuerda que en nuestra serie de la oración, ahí en nuestra serie de la oración, tocamos el pecado de Acán, allí en Josué capítulo 7. Allí en Josué capítulo 7 dice que el pecado de Acán, porque él llevó un objeto maldecido, un objeto del anatema, llevó del anatema allí a su casa. Entonces debes descartar los objetos que son malignos, aquellos objetos impuros, todas aquellas cosas que están contaminados. Y en este caso necesitas allí la revelación, necesitas allí la guía del Espíritu Santo. Hay ropa que está contaminada. Hay objetos que están contaminados, muchas veces escondidos detrás de la cultura. Ay, que me regalaron esta artesanía, me regalaron esta artesanía. Vamos a ver que eso está allí bajo maldición. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, mira lo que dice allí las Escrituras en Hechos, capítulo 19, en los versículos del 19 al 20. Mira lo que dice allí. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Los libros. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Wow. Mira, estos versículos nos describen a los nuevos creyentes allí en Efesios, quienes originalmente fueron adoradores de una gran diosa allí en Éfeso. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, en el versículo 26 y 27. Vamos a ponerlo ahí en pantalla para que lo puedas ver. Hechos 19, 26 dice, y estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar de idea a mucha gente, no solo de Éfeso, sino de casi toda Asia, persuadiéndolos de que no son dioses los que se hacen con las manos. Versículo 27. Y no solo este negocio corre riesgo, miren el negocio de la idolatría, y no solamente este negocio corre riesgo de caer en descrédito para nosotros, sino también de que sea estimado
en nada el templo de la gran diosa Artemisa, e incluso que esté a punto de ser despojada de su majestad aquella a quien adora toda el Asia y la humanidad. Estoy hablando allí de una representación de la reina del cielo. Entonces nos dice, después de que ellos creyeron y se convirtieron a Dios, trajeron los libros malignos que poseían y los quemaron delante de ellos. Todos esos libros del horóscopo, el libro de interpretación de los sueños, todos esos libros de magia. Y este caso nos hace claro que después de creer en el Señor debemos descartar todos los objetos malignos e impuros que tienen que ver con la idolatría y los asuntos de los impíos, tales como los libros de adivinación, como ya mencioné ahorita, los del horóscopo, objetos con la imagen o el diseño de un dragón y todo tipo de juegos, de apuestas, todos esos juegos todos esos juegos de azar. O sea, por la razón por la cual debemos descartar los objetos con la imagen o el sello del dragón es porque este es un símbolo del diablo. O sea, el sello del dragón es un símbolo del diablo y eso lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 9. Vamos a ponerlo ahí en pantalla para que puedas verlo y leer juntamente conmigo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Debido a que nosotros pertenecemos a Dios, adoramos y servimos a Dios, nuestro vestir, los objetos de decoración de nuestros hogares, incluyendo toda cosa que guardemos, no deben de tener ningún vestigio de estas cosas malignas, de estas cosas impuras. O sea, por lo cual ya nosotros estamos sirviéndole a Dios, que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo, nosotros debemos despojar, debemos desechar todos estos objetos, todas estas cosas. Y al contrario, o sea, nuestra vestidura, nuestra manera de vestir, nuestros muebles, nuestras decoraciones, los cuadros, esos cuadros, esas imágenes que tienes allí en tu casa, deben mostrar a otros que nosotros creemos en el Señor y que amamos a Dios. Porque una persona que es temerosa de Dios, una persona que ama a Dios, no va a tener un cuadro allí con una imagen de inmoralidad sexual o personas borrachas o aluciendo cosas allí al alcoholismo, a la drogadicción, a la prostitución, a los pecados de inmoralidad sexual. Entonces tienes que examinar, mirar los cuadros, qué es lo que tienes, qué imágenes tienes allí en tu casa. También la manera como te vistes. Si la manera como te vistes estás agradando a Dios. Ahora, para esto es muy importante en la manera de vestir que seas guiado por el Espíritu Santo. Porque no te estoy diciendo, no, mira, que no debes usar pantalón, que no debes usar eso. No te estoy diciendo nada de eso. Sino que te estoy diciendo que cuando te vayas a vestir, pide la guía del Espíritu Santo si sientes paz, si sientes tranquilidad de vestir esa prenda, que lo estás haciendo para agradar a Dios. Que lo estás haciendo allí para agradar a Dios, entonces es muy importante que puedas allí mantener en claridad eso, o sea, la manera como te vistes, incluso la manera como hablas, en la manera como te relacionas delante de Dios. Es muy importante este aspecto. Es muy importante allí que lo puedas tener en cuenta. Y vamos a ver ya el tercer aspecto. El tercer aspecto, ya vimos el primero, que es desechar los ídolos. Segundo es no permitir que entren en nuestras casas aquellos objetos contaminados, aquellos objetos que están bajo maldición. Y el tercer aspecto, para cambiar nuestra manera de vivir, es hacer restitución. Es hacer restitución. Y vamos a ver, hay un episodio en las Escrituras cuando Jesús habla con Zaqueo. Y vamos a poner ahí este texto allí en pantalla para que lo puedas leer, para que lo puedas ver.
Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, cuatro veces a, iba a devolver, cuatro veces iba allí a restituir todo lo que Zaqueo había robado. Recuerda que Zaqueo era un recaudador de impuestos. Entonces, mire, porque hay personas que dicen, no, es que yo no debo restituir, porque es que ya eso pasó, no, porque el verdadero arrepentimiento viene acompañado de restitución. El verdadero viene acompañado de restitución. Entonces, esta acción no fue una condición para salvación ni tampoco una exigencia. Escúchame con atención lo que te estoy diciendo. Esta acción no fue una condición para la salvación, o sea, la restitución. La restitución no tiene que ver para salvación, ni tampoco fue una exigencia o un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo en ese preciso momento, sino que fue el resultado extraordinario de la salvación dinámica del Señor, la cual había venido a Zaqueo. O sea, una prueba, una manifestación que había sido salvo, y no solamente salvo, sino que hubo un arrepentimiento, que hubo un cambio allí en sus conceptos, que hubo un cambio allí en el pecado, fue que hubo un cambio allí en su pecado, fue que hubo restitución, fue que hubo allí restitución. Entonces, una persona necesita el órgano apropiado para cualquier cosa que haga. Necesitamos los ojos para ver, los oídos para oír y nuestro espíritu para orar. Nuestro espíritu para orar. Entonces necesitamos de estos elementos, necesitamos de estos elementos. Entonces, vuelvo y te repito, es muy importante, es muy importante este aspecto allí, que puedas tener allí conciencia de estas cosas. Es tremendo esto porque eso realmente va a determinar o va a manifestar allí los frutos de nuestro arrepentimiento. Sí, sí me estoy dando a entender, porque si no solamente va a ser algo religioso, va a ser algo allí pues mecánico, va a ser algo allí sin sentido, va a ser algo allí sin sentido y no va a haber allí mucho fundamento. Entonces, hemos hablado de los tres aspectos. Primero, desechar los ídolos. Segundo, no permitir los objetos contaminados allí en nuestra casa. Y tercero, hacer restitución. Ahora, en el texto que nosotros leímos ahí en Lucas 19:8, ahí vemos las palabras de Zaqueo. Zaqueo, el recaudador de impuestos, dirigió al Señor después de haberle recibido. O sea, estas palabras demuestran el sobreabundante poder de la salvación del Señor. O sea, lo que Dios estaba haciendo ahí en la vida de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos que extorsionaba a otros y era un amador de las riquezas, tenía mucha avaricia. Pero una vez que recibió al Señor, un cambio ocurrió en él. Hubo un cambio ocurrió en él. Se ofreció a dar la mitad de sus bienes y a devolver cuadruplicado, cuatro veces el dinero injusto que él había arrebatado de otros por extorsión. Ahora, vuelvo y te repito, esta acción no fue una condición para salvación, ni tampoco una exigencia o que Cristo le mandó a Zaqueo que hiciera en ese momento, sino que fue el resultado, vuelvo y te repito, fue el resultado, fue allí la manifestación de la salvación de Cristo en la vida de Zaqueo. Ahora, basados en este caso de salvación, nosotros también, tan pronto como nos sea posible, después de haber creído en el Señor, después que hay un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, debemos devolver toda ganancia injusta a los que hemos ofendido. Debemos restituir
Solamente así tendremos un testimonio ante los hombres, y no solamente testimonio ante las personas que nos están rodeando, sino que vamos a tener paz en nuestra conciencia. Ahora, si hemos obtenido ganancias injustas en secreto, ahí en lo oculto, que otras personas no se han dado cuenta, ni aún la persona defraudada, entonces debemos emplear sabiduría para hacer restitución y devolver en secreto para evitar causar mayores problemas e implicar a otros. Solo debemos dar a conocer nuestra restitución a los que tienen conocimiento de nuestras malas acciones. Te lo voy a repetir. Solo debemos dar a conocer nuestra restitución a los que tienen conocimiento de nuestras malas acciones. Debes restituir a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos, a todas aquellas personas que has defraudado. De pronto tienes que restituirle en tiempo, en amor, en regalos, muchas cosas. Y también a Dios, porque también le has robado a Dios. También tienes que restituir, ponerte a paz allí con el Señor, confesar tus pecados, todo aquello en que le has robado al Señor. Debes ponerte a paz con Él, restituirle al Señor. Ahora, de acuerdo con este principio de hacer restitución, después de ser salvo, asimismo debemos emplear sabiduría para resolver toda relación inmoral con otros. Solo entonces seremos dignos de ser reconocidos como cristianos sinceros, que ha habido un cambio allí en tu vida. Entonces, espero que a través de esta lección, vuelvo y te repito, son lecciones muy cortas, muy breves, pero cuando tú empiezas allí a permitir que el Espíritu Santo te revele, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad, cuando tú permites que el Espíritu Santo ponga en ti esa plomada, ese nivel, para ver si estás caminando derecho, para ver si puedes entender que estás realmente alineado. Porque en el primero hablamos de la seguridad de la salvación, pero aquí ya estamos hablando del ABC del cristiano, de qué es lo que debes hacer después que eres salvo. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Ya ir recapitulando. Primero, desechar los ídolos. Segundo, no permitir que nada contaminado, que nada impuro llegue a tu casa. Y tercero, hacer restitución. Estos tres elementos van a dar evidencia, van a dar testimonio que te estás despojando de esa pasada manera de vivir, de esa vieja manera de vivir. Y vas a poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, ¿por qué? Porque está viciado con deseos engañosos y debes de vestirte del nuevo hombre. Jesucristo, tipo de hombre nuevo. Cristo, Él te va a dar las nuevas vestiduras. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Vamos a estar tocando el tema de la oración. No te lo puedes perder. Chao, chao.